Buenos días, mi nombre es Bonifacio Lastra y hoy vamos a hacer el trabajo práctico 4 de química. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, el ejercicio 1, que decía balancear e interpretar el significado de la ecuación balanceada. Ok, y la ecuación era SO2G, que representa gaseoso, más HFG gaseoso, la flechita que puede significarse como igual a SF4, entre paréntesis G gaseoso, más H2O, entre paréntesis L, que quiere decir líquido. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Sacamos la primera cartulina. Al balancearla, lo que tuvimos que hacer era el SO, que significa dióxido de azufre, el HF, que significa fluoruro de hidrógeno, el SF, que significa fluoruro de azufre, y el H2O, que significa agua. Ok, entonces teníamos que el SO2, que era un estado gaseoso, le saqué si era estado gaseoso o era estado líquido, porque creí que era más relevante concentrarme en lo que era el desarrollo del problema. Entonces encontramos que le tuve que agregar dos moléculas de H2O para que el oxígeno aquí coincida con el oxígeno acá. Entonces, al tener dos átomos de oxígeno al principio, íbamos a coincidir con los dos átomos de oxígeno de aquí, pero tuvimos un problema. Al agregarle un 2 acá adelante, los dos átomos de H se iban a ir a 4. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que agregarle 4 átomos más de H para que nos quede igualado con la segunda H, perdón. Finalmente, la F nos dio por casualidad que también era 4, entonces no tuvimos que hacer ninguna modificación en respecto a esa letra. Así nos va a quedar todo igualado, todo balanceado. Vemos que el 0,2 nos da con el 2, con los dos oxígenos, la F nos da con el 4F y los 4H nos da con los 4H de acá, que serían 2H, pero los hay que multiplicar por estos 2H que le agregamos anteriormente. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice que el ácido nítrico puede obtenerse a escala de laboratorio por reacción de nitros en presencia de ácido sulfúrico. Al mezclar 100 gramos de una muestra de nitrito de sodio que tiene un 90% de pureza, es decir, que va a tener a su vez un 10% de impureza, con exceso de ácido sulfúrico. Cuando hablamos de exceso de ácido sulfúrico en la solución acuosa, queremos decir que no nos va a faltar ácido sulfúrico y vamos a tener lo que necesitamos y un poco más para la solución. Se produjo la reacción siguiente: 6Na, NO2, entre paréntesis S, que significa sólido, más 3H2, SO4, entre paréntesis AQ, que significa solución acuosa. Acá abajo sigue, no me dio el espacio, por eso le puse una flecha. 4NO, entre paréntesis G, ya habíamos dicho, gaseoso, más 2HNO3 AQ, solución acuosa, más 2H2O, entre paréntesis L,
líquido más 3Na2SO4AQ. O sea, solución acuosa. Y el ejercicio A entonces nos pedía, dejamos la cartulina, el ejercicio 2 nos pedía el NOG gaseoso obtenido se recogió en el recipiente rígido de 10 dm3 a 20 grados Celsius. Calcular la presión ejercida por dicho gas. Entonces, nosotros teníamos, para descubrir la presión ejercida por dicho gas, primero tenemos que explicar que, voy a dejar esto por acá, primero tenemos que explicar que el soluto y el solvente nos van a dar como resultado la solución. De soluto lo que teníamos 100 gramos de soluto, entonces vamos a agregarlo por acá, 100 gramos, teníamos 100 gramos de soluto, de los cuales esos 100 gramos teníamos 90% que eran puros, 90% puros y un 10% por consiguiente impuros. Si de 100 gramos 90% son puros, por deducción sabemos que tenemos 90 gramos puros. Esos 90 gramos puros, 90 gramos puros. Entonces tenemos 90 grados puros de soluto. A su vez, tenemos la molécula NaNO2. Si no me equivoco, sí, 2. Tenemos que en la molécula NaNO2 es igual a 69 gramos. Es igual a 69 gramos. ¿Por qué? Porque en Na encontramos 23 gramos. Encontramos 23 gramos. En la N encontramos 14 gramos. Lo ponemos acá. Y finalmente en la O, el oxígeno, encontramos los 16 gramos restantes. La suma de estos tres componentes da 69 gramos. Otra cosa que vale la pena aclarar es que cada 2 moles en la solución, cada 2 moles tenemos 1 litro. Entonces vamos a poner acá arriba como dato relevante. Aún así, no lo vamos a anotar porque este dato lo vamos a usar en el ejercicio B. Entonces, para sacar la presión, vamos a usar la siguiente fórmula. La presión es igual a N por R por T sobre B corta. Entonces tenemos que la presión es igual al número de moles por en la constante de los gases ideales, que es la R, por la T, que es temperatura, sobre volumen. Entonces, hay que sacar la R, que es la N, que es el número de moles. ¿Cómo vamos a sacar el número de moles? De la siguiente manera. Tenemos, tenemos 1,30 moles. Entonces vamos a poner que tenemos 1,30 moles. 1,30 moles. 1,30 mol en el soluto.
Entonces, tenemos 1,30 moles en el soluto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a llenar la tabla, perdón, esta ecuación, vamos a empezar a llenarla. Entonces tenemos la presión, que es una de las incógnitas que tenemos, es igual a 1,53 moles, tenemos 1,53 moles que representan representan el número de moles. Luego tenemos por 0,082 que representa la R, que ya lo habíamos dicho antes, era la constante de los gases ideales, que bueno, representa 0,03, que es que representa la atmósfera de, ponemos acá la ATM, atmósfera decímetro, dcm al cubo. No nos vamos a olvidar de esto. Luego hay que multiplicarlo por la temperatura, que nos la daban al principio, que era 20 grados Celsius. Aún así, la temperatura, al tener que luego dividirla por Kelvin, vamos a cambiar de Celsius a Kelvin. O sea que le vamos a tener que sumar 273 grados a los iniciales 20 grados que ya teníamos. Entonces, por consiguiente, vamos a tener 293 grados Kelvin. Vamos a poner Kelvin. Y todo esto lo tenemos que dividir por el volumen. ¿Cuál era el volumen? 10 decímetros cuadrados. No, eso lo tenemos que dividir anteriormente, aquí, por las moléculas Kelvin. Mol por las moléculas, mol y el Kelvin. Ok, y luego sí, el resultado total de esto lo tenemos que dividir por 10 decímetros cúbicos. Entonces vamos a poner 10 decímetros cúbicos, que si no me equivoco era uno de los datos que te daban inicialmente. Entonces ya tenemos la ecuación hecha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a simplificar. Tenemos decímetros cúbicos con decímetros cúbicos, tenemos mol con mol, tenemos Kelvin con Kelvin, lo vamos sacando y nos va a quedar simplemente atmósfera. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda esta ecuación? Como resultado tenemos que la presión es igual a 3,68 atmósfera. ATM. Este es el ejercicio A. Vamos a sacar el ejercicio A. Una vez ya finalizado, vamos a redondear acá el resultado. Entonces, bueno, vamos a darle un mejor cierre. La presión ejercida por dicho gas es igual a 3,68. Una vez finalizado seguimos con el ejercicio B. En el ejercicio B encontramos que dice cuál es el volumen mínimo de H2SO4 acuoso necesario para que reaccione todo el NaNO2.
Entonces, yo directamente ya lo pasé a soluto y solvente. Entonces tenemos 6 de soluto, tenemos 6 moléculas de soluto por 3 de solvente. Tenemos que el soluto es 3 veces más que el solvente. ¿Eso en qué nos va a ayudar? Bueno, en que básicamente ya sabemos que el solvente es la mitad del soluto. Entonces, calculándolo, teníamos que el soluto tenía 1,3 moléculas, 30 moléculas, molares, 1,30 molares de soluto, y luego teníamos con que para encontrar la cantidad de solvente teníamos que hacer 1,30 por 3, que es la cantidad de solvente, por 3, que es la cantidad de solventes, sobre 6, que es la cantidad de soluto. El 6 lo simplificamos y el 3 también. El 3 se va a ir a un 1 y el 6 se va a ir a un 2. Entonces, finalmente tenemos con que tenemos 1,30 por un medio o 0,5, como prefieran decirlo. Lo que nos va a dar como resultado que 0,65 moles, vamos a encontrar 0,65 litros sobre el solvente. Entonces tenemos 0,65 litros sobre el solvente. ¿Por qué digo que tenemos 0,65 litros? Y digo que tenemos 0,65 litros porque en el anterior ejercicio nos habían dicho que teníamos solvente, que teníamos solvente en exceso, o lo que yo ahora estoy llamando solvente en exceso, por lo que va a representar gran cantidad, si no la mayor cantidad, de la solución. Muchas gracias, mi nombre es Bonifacio Lastra y que tengas una muy buena semana.